Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. De nuevo es viernes y tenemos la oportunidad de seguir en este proceso maravilloso de aprendizaje, acompañado de una persona que es del corazón de todos nosotros, como es Gonzalo Rodríguez Fraile. Este es el encuentro número 86. Hemos tenido 86 encuentros con Gonzalo. Seguramente para quienes llegan por primera vez que quieran conocer toda esta serie, porque esto es una serie de encuentros que hemos tenido que tienen como propósito y como fin ayudarnos a ver la vida de una forma completamente diferente, con una mirada que nos lleva al amor, a la comprensión, al crecimiento y a la evolución. Le doy la bienvenida a nuestro querido amigo del alma, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar nuevamente un nuevo viernes, porque usted nunca nos ha fallado, siempre ha estado ahí acompañándonos. Gracias por ese tiempo que nos dedica. Encantado, muchas gracias a vosotros. Encantado de Gonzalo, estar cuando hablamos de la evolución, vamos a hablar de este tema. Vamos nosotros creciendo, vamos nosotros madurando, vamos nosotros evolucionando. Nos van enseñando el tema de la sinceridad, que es un tema bien interesante. Hay que ser sincero y hay que decir la verdad. Y bajo ese criterio consideramos nosotros que cada vez que lo hacemos, pues estamos siendo coherentes en nuestra vida. Pero cuando estamos alcanzando el grado de maestría, cuando ya estamos en ese proceso de crecimiento, ¿esto es así? ¿Es exactamente igual? ¿Decir lo que pienso, lo que siento, lo que creo y mi verdad a cualquier persona? Bueno, la verdad que es un tema interesante porque sobre este tema hay mucha confusión, ¿no? Como tú dices, ¿verdad? Claro, y a veces confundimos la sinceridad con la sabiduría, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio para explicar este tema, ¿no? Yo creo que antes de decir nada a nadie, ¿no? Siempre nos tenemos que preguntar cuál es nuestro propósito, ¿no? A la hora de hablar, ¿no? O sea, ¿qué queremos conseguir, verdad? Claro, si nuestro propósito es ser de servicio, pues evidentemente hay cosas que aunque las pensemos, no las debemos decir, ¿no? Porque claro, ser sincero es mejor que no serlo. Pero ser sabio es mejor que ser sincero, ¿verdad? Entonces, un sabio parte del punto de partida de que no le cuesta ser sincero, ¿no? Pero se da cuenta que a veces en la vida, siendo sinceros, no somos de servicio, ¿no? Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero imagínate que yo pienso, ¿no? Que una persona, pues, es tonta, ¿verdad? O idiota, Sí, ¿verdad? O fea, o lo que sea, ¿no? sí. Entonces, si mi propósito es de ser de servicio con esa persona, ¿no? Cuando yo pueda hablar con ella, ¿cómo voy a ser de servicio si le digo que es tonto o que es fea o feo, ¿no? O cualquier otra característica negativa de esa persona que yo esté pensando, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer para que no haya problemas es corregir nuestro pensamiento, ¿no? Porque claro, una persona que yo pueda pensar que es tonta, pues puedo pensar, mira, es una persona que tiene las características genéticas perfectas, ¿verdad? Para su destino, su experiencia en este mundo. O una persona que yo pienso que es feo, pues puedo pensar la verdad, ¿no? Que es que tiene el cuerpo que es perfecto para él, para la experiencia, ¿verdad? Yo puedo empezar por corregir mi pensamiento, pero hasta que no corrija mi pensamiento, expresar a otras personas, ¿no? Una opinión o un sentimiento negativo que nosotros tengamos acerca de ellas, nunca facilita el servicio, ¿verdad? Porque la gente ante lo negativo suele crear una muralla energética, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues llegar a esa persona, ¿no? Es más difícil, ¿verdad? Por lo tanto, la cultura nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Y algunas de las cosas que nos han enseñado la cultura pues no son cosas de sabiduría, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando yo no expreso un pensamiento o un sentimiento negativo que tengo hacia una persona, no es que no esté siendo sincero,
Es simplemente que eso no tiene un propósito de servicio, que está por el amor, está por encima de la sinceridad, ¿ves? La sinceridad es muy fácil, ¿no? Pues yo expreso siempre lo que pienso, lo que creo, lo que siento, pero si esa otra persona no lo puede entender, no le da más paz a esa persona a lo que yo estoy diciendo, no le ayuda a mejorar o a crecer espiritualmente, ¿cuál es mi propósito al hacer eso, no? Entonces, cuando no sé, por ejemplo, cuando yo pienso que una persona es tonta, ¿no? Y no se lo digo, claro, puedo no decírselo desde la insinceridad, pero también puedo no decírselo desde la sabiduría, ¿ves? No sincero es lo más bajo, sincero es lo medio, sabio es lo más alto, ¿no? Entonces, los sabios, los maestros, como tú decías, siempre expresan el amor, ¿vale? Y por lo tanto nunca dicen nada a otra persona que a esa persona no le beneficie de alguna manera, no le haga sentirse bien, no le dé un resultado de paz, ¿verdad? Y es un poquito, mira, lo mismo que pasa con la insensibilidad, la sensibilidad y la transensibilidad, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Pues con esto es un poco lo mismo, ¿no? El insincero siempre está intentando manipular, engañar, esa es su intención de base, ¿no? El sincero, pues está expresando lo que piensa y lo que siente en todo momento, con independencia de las consecuencias que eso tenga. El sabio, cuando a veces no dice lo que piensa, no lo hace con una intención de manipular o engañar, o, ¿sabes? Lo hace con la intención de ser de servicio y comprende perfectamente que expresar lo negativo no es ser de servicio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la intención desde la que lo haces? Cuando eres insincero, pero lo haces con la intención de engañar, de manipular, de esconder, tal, pues eso es malo, ¿no? O sea, no es espiritualmente alineado. Pero el sabio no dice cosas negativas no con la intención de engañar o manipular, no, simplemente con la intención de ser de servicio cuando sea posible, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? El propósito Sí, desde donde uno se expresa, ¿no? Así es como lo veo yo, Cristian, ¿no? sí, Gonzalo, y ahí hablaríamos de un tema y Sí, es ante una creencia o una percepción, sí, ¿cierto? claro, Pero si lo llevamos aún más todavía a sí, un tema de vida, vamos a sí, colocar este tema que a veces tantas personas se quejan o que les duele, genera un sufrimiento, y es cuando vamos al médico y el médico nos manda a hacer unos exámenes y él ve, según su conocimiento y según su formación, que a una persona le queda tanto tiempo de vida y sí, sin pensarlo dos veces, sí, lo dicen, están diciendo una verdad según su creencia, pero el resultado que está generando no es un resultado de amor. claro. Vamos a ver, en ese caso, estamos en un caso un poquito diferente, ¿verdad? Del caso que estábamos hablando antes, Sí, ¿no? Una cosa es que yo exprese una opinión o un sentimiento negativo que yo tenga hacia una persona que no deja de ser una opinión mía. No sé si me explico, claro, ¿no? una opinión. Me parece que no es bonita, pero Eso es, a alguien sí le va a parecer que es linda. exacto. Lo que pasa que, vamos a ver, que cuando un médico pues, detecta, por ejemplo, ¿no? En unos análisis o en unas pruebas que una persona tiene una enfermedad grave, claro, el médico tiene que, por un lado, comunicar, el enfermo tiene derecho, ¿verdad?, a saber cuál es su estado de salud. Lo que pasa que donde se equivoca el médico en ese caso es que ningún médico del mundo puede pronosticar que a nadie le queden meses de vida, porque eso es una decisión que toma el universo, no la medicina o la situación de Sí. salud, ¿no? Entonces yo en esos casos creo que el médico lo que debe decir es, mire, usted tiene este problema y este diagnóstico y esta situación, pero esto no quiere decir necesariamente que a usted le queden 2 meses o 3 meses o 6 meses. Pues dependerá de cómo usted enfoque su enfermedad internamente, la paz que usted tenga al respecto, en fin, y el resultado final nadie lo puede predecir. Pero claro, el médico tampoco puede ocultar al enfermo su situación. No sé si me explico, porque eso
creo que todo el mundo tiene derecho a saber cuál es su estado de salud, ¿no? Evidentemente, si el médico, por ejemplo, le dijera a Gandhi, ¿no?, que tiene una enfermedad grave, pues el médico no tendría que explicarle a Gandhi nada más, porque Gandhi ya sabe de sobra, por su nivel de conciencia, que con independencia de la enfermedad que tenga o deje de tener, va a acabar pasando lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque el universo no es determinista. Pero claro, por otra parte, creo que el médico no hace bien su trabajo si oculta al enfermo una situación que el enfermo tiene derecho a saber porque es su propia salud, ¿no? Claro, cuando una persona está gravemente enferma, pues puede dedicar sus últimos meses de vida o lo que sea, o su último tiempo, pues de una manera distinta que si no sabe que está gravemente enferma, ¿no? La cuestión es cómo decirlo, ¿no? E insisto, como se debe decir en ese caso, del médico que a mí me planteas, es muy sencillo. Mire, usted tiene un cáncer de no sé qué, usted tiene lo que tenga, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con este diagnóstico? Pues solo lo sabe Dios y el universo, ¿no? Y por lo tanto, yo no le puedo afirmar a usted 100% que va a ocurrir esto en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses o en 15 días, porque Sí, todo el mundo sabemos que ha habido muchos casos de curaciones espontáneas, ¿no? sí, O inexplicables, o llámalo como quieras. Entonces, por lo tanto, creo que el médico debe, por un lado, darle el dato objetivo, ¿no?, al paciente de cuál es su situación, pero a partir de darle el dato objetivo, pues animar al paciente a que el paciente sepa que sí. pueden pasar muchas cosas y que en todo caso, pues que será lo que Dios quiera o lo que el universo quiera y que las cosas pueden variar, porque en la medicina no hay nada que sea 100% seguro, ¿me explico? Entonces, es la manera de expresarlo y expresarlo con esa segunda, ¿no?, parte de la frase, ¿no?, donde le diga, mire, pero pueden pasar muchas cosas y no el 100% de los pacientes que tienen esto, pues acaban muriendo en 2 Sí. meses, ¿no? Gonzalo, Sí, cuando hay dos efectos que se ha estudiado, ¿no? Y que es sí, interesante. Uno de esos es el efecto Pigmalión, tal vez usted lo claro, recuerda, sí, sí, ¿no? sí, Que es sí, maravilloso. Y el sí, otro es el efecto placebo, claro, que son dos cosas, cómo funciona la mente. Y sí, entonces coloco este tema porque sí. cuando empezamos a hablar de este tema uno diría, ¿es válido llegar a mentir cuando la mentira tiene un fin y un propósito de amor? Eh, Ejemplo, le voy a sí, colocar un ejemplo para hacerme entender. sí, sí, Hay una persona en mi casa que tiene un dolor de cabeza, yo no tengo nada más, pero había comprado unas pastillas, que estos son unos chocolates, sí, y, sí, y- sí, y- sí, y cojo y le digo a la persona, le estoy mintiendo, esto sí, es un chocolate, este es un chocolate, esta es una pastilla que es una cosa maravillosa con sabor a chocolate, que la investigación muestra que esto quita y elimina, bla, 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 y digo una mentira, yo sé que no es cierto. sí, Pero la sí, persona al tomarse o al comerse ese chocolate que cree que sí, es un medicamento para dolor de cabeza, el dolor se va. Estoy colocando un ejemplo mínimo sí, sí, para sí, sí, poder decir cómo de pronto el médico ante la sí. respuesta podría, entre comillas, mentir como un acto de amor, tratando de generar una reacción diferente. ¿Cómo interpreta esto, Gonzalo? Verás, la definición de la mentira que yo aprendí hace muchos años y que sigo pensando que es una buena definición es esta, ¿no? Mentir es decir lo contrario de la verdad con intención de engañar, ¿vale? Ok. Por lo tanto, si tu intención no es engañar y tú le dices a una persona esta pastilla de chocolate puede quitar el dolor de cabeza y tal, no creo que estés mintiendo porque tu intención no es engañarle, es mejorarle, ¿no? Ahora, dicho eso, yo diría que también depende un poco del nivel de conciencia de la persona que tengamos enfrente, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene un nivel alto, a mí ya me pasó esto, ¿no? En una ocasión que he contado en tus charlas, Sí, además, ¿no? Pero si la persona tiene un nivel relativamente alto, pues yo creo que es mejor darle los hechos, ¿no? Porque, vamos a ver, el efecto placebo te lo puedes crear tú mismo de alguna manera, ¿no? O sea, quiero sí. decir, cuando tu nivel es elevado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también depende de lo que la persona puede comprender o lo que la persona pueda asimilar, ¿no?
Personalmente, yo siempre prefiero, ante el caso de un médico, que me diga, que me dé los datos, los hechos, como son. Ya me gestiono yo por dentro para que esos hechos, Claro. claro, no me quiten a mí Depende del la nivel de paz conciencia de la exacto. persona, Gonzalo. Depende del nivel de conciencia de la Claro. persona, claro. Pero, claro, es verdad que el médico no puede saber el nivel de conciencia de todas las personas que trata, ¿no? Y por lo tanto es un tema que no es fácil, ¿verdad?, de dilucidar, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que el médico siempre tiene que dar las noticias objetivas, ¿no?, sobre los hechos que estén ocurriendo, pero acompañadas de un mensaje que anime, que dé esperanzas, que dé positividad, ¿verdad?, al enfermo, ¿no? Eso es lo que creo. Claro, evidentemente, si el enfermo es un niño de 7 años, pues la cosa cambia, ¿no? Si el enfermo pues, es una persona de bajo nivel o que tiene una enfermedad mental, pues eso hay que gestionarlo, ¿no? Pero hablando de gente de un nivel razonablemente elevado, creo que el médico tiene que dar los hechos porque el enfermo tiene derecho a saber cuál es su situación y no le podemos quitar ese derecho, ¿no? No es lo mismo que expresar o no expresar un sentimiento negativo o una emoción negativa sobre una persona, ¿no? Si el médico considera que darle esa información va a hundir al paciente y va a aminorar, ¿verdad?, las posibilidades de que el paciente internamente pues saque los recursos necesarios para poder mejorar en su enfermedad, pues entonces creo que el médico tiene que hacer la segunda parte, ¿no? Y decirle, mire, pero si usted tiene una actitud positiva, si usted esto no le quita la paz, si usted aprende lo que tiene que aprender de este evento, pues a lo mejor el universo cambia la situación. Pero sería maravilloso. Mira, de hecho, hay un oncólogo muy bueno, ¿no?, muy conocido y muy prestigiado en Miami, que es un radiooncólogo, ¿no?, y que ha tratado muchos tumores de cabeza. Y yo le conozco y ha venido a algunas de mis conferencias porque es un hombre interesado por la espiritualidad y además es colombiano, ¿vale? Aunque vive en Estados Unidos, pero es muy reconocido y ha dado muchas conferencias en Estados Unidos y es un hombre que se le nota pues muy inteligente y con mucha preparación y muy preparado, ¿no? Y él siempre me ha dicho, mira, Gonzalo, yo me gustaría montar como un departamento de psicología al lado de mi departamento de oncología, ¿no? Porque yo he comprobado que cuando los enfermos que, por ejemplo, tienen tumores, ¿no?, o cáncer de cerebro o tumores que él ha tratado o otro tipo de enfermedades, claro, los porcentajes de curación son muy distintos según la actitud interna que el Claro. enfermo tome ante el asunto, ¿no? Y por lo tanto, si yo me ocupo del cáncer, del diagnóstico, del tratamiento y tal, pero si puedo tener a mi lado un psicólogo especializado que ayude al cliente a partir de que recibe el diagnóstico, dice, las cosas van muchísimo mejor y los pacientes sufren muchísimo menos, ¿no?, tanto con el diagnóstico como con la enfermedad. O sea que yo creo que en ese caso la medicina tiene que hacerse más holística, ¿verdad?, y tratar todas las dimensiones del ser humano. Y hasta ahora el problema que tenemos con ese caso que tú me planteas de la medicina es que los médicos están muy acostumbrados a tratar el cuerpo físico, ¿no? Pero un ser humano tiene otros cuerpos, el mental, el espiritual, ¿verdad? Y yo creo que si todos los cuerpos se juntan, ¿no?, ante el problema de la enfermedad, pues el resultado es mucho mejor. Y de hecho, hoy en día, te puedo asegurar, porque he hablado con muchísimos de ellos, que hay muchos médicos que empiezan a comprender eso, que hay médicos que empiezan bueno, pues a intentar, de alguna manera, pues ayudar al Sí. paciente desde más puntos de vista que el punto de vista puramente físico. Pero no sé hasta qué punto un médico tiene el derecho de ocultarle, ¿no?, la Sí. información a un paciente, por mucho que el médico piense que eso le puede ayudar a mejorar. Yo creo que es mejor que le dé la información, pero que luego pueda brindarle un servicio, o bien personalmente, o bien a través de psicólogos especializados o otros especialistas que le ayuden al paciente bueno, pues a afrontar, ¿no?, esa situación de la mejor manera posible. Gonzalo, y eso que usted está diciendo es muy frecuente cuando uno Sí, escucha
llegué o que cuentan de un familiar que llegó al médico estando, entre comillas, bien, Sí, y allá se entera que no estaba bien y sí, ahora sí está mal. Y antes de eso, que es de las cosas curiosas, claro, ¿no? Y cuando hablamos de este tema, pues lógicamente tiene un propósito de amor, que sí, ahí donde viene lo que usted dice y lo dice sabiamente, ¿no? ¿Cuál es la maestría? ¿Cómo hacer lo correcto y de una mirada de amor hacia el otro? A colocar un ejemplo, sí, sucede mucho también sí, que quienes se enteran primero de la dificultad de la persona, que tal vez el tiempo no le acompañe o no sea como su aliado en este plano, porque dicen que el médico dice de pronto no dura mucho tiempo, pero se enteran los familiares y los familiares no le dicen a la persona, sí, porque de pronto piensan, ¿no? Si les sí, digo, sí, se sí, va a morir mañana. Pero sí. si no le decimos y le llevamos de una manera diferente, la reacción puede ser distinta. Y vemos nosotros testimonios, no de sanación como tal, pero Sí. por lo menos sí una calidad de vida diferente ante la angustia de me voy a morir o ante la ignorancia de saber qué es lo que está pasando. Bueno, verás, el problema es que nos olvidamos a veces, pero esta es mi opinión, ¿verdad, Cristian? Sí, Y en esto tampoco he pensado tanto, ¿no? Con lo cual puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? O sea, otras veces te digo, mira, esto estoy bastante seguro, en esto puedo estar bastante equivocado, ¿no? Pero el análisis que yo hago es el siguiente, vamos a ver, esto es una escuela de almas. Si a mí el universo me manda una enfermedad es porque tengo que aprender algo de ella. sí, Y fundamentalmente lo que tengo que aprender de ella es a mantenerme en paz y en actitud positiva en frente de la enfermedad. Sabemos además que cuando se acepta la realidad hay mucho más porcentaje de probabilidades de que la realidad cambie, porque ya no tiene nada que enseñarnos. Y cuando algo no tiene nada que enseñarnos, ¿para qué el universo lo va a hacer persistir? Porque sería malgastar, ¿verdad?, tiempo y energía, cosa que la eficiencia no hace. Entonces, como yo preferiría que se tratara este tema conmigo, sería de la siguiente manera. Imagínate que yo tengo un cáncer, ¿no? Y yo no lo sé todavía y no tengo síntomas y me encuentro bien. Y voy al médico. Y él se da cuenta de que tengo un tumor, pero no me lo dice. Entonces yo no puedo aprovechar esa lección, ¿no? O esa oportunidad de crecimiento que me está dando el universo porque no soy consciente de que esté pasando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si el médico me dice, pues usted tiene un tumor, pero, o sea, hay veces con actitud positiva, con tal, pues esto se soluciona, lo que sea, ¿no? Eso me da mi oportunidad a enfrentarme a la situación de crecimiento que el universo está poniéndome delante, ¿no? Y claro, ante una persona que tenga la capacidad, ¿no?, de aceptar la realidad, de comprender espiritualmente y tal, pues yo sería partidario de sí. decírselo, ¿no? Pero de decírselo, ya te digo, de una manera positiva y haciéndole saber a ese paciente, pues que todo va mejor cuando la actitud es positiva y tal. Pero es que si no, esa oportunidad de crecimiento que me está poniendo el universo no la puedo aprovechar porque la desconozco, ¿verdad? Y entonces a lo mejor cuando la conozco es cuando ya los síntomas están mucho más desarrollados, tal, y ya pues es más difícil que haya una curación si mi actitud es buena, ¿no? Claro. Pues en ese sentido, sé que es un tema complicado, pero tampoco debe desviarnos, ¿no?, de nuestro tema central, porque el tema de si un médico debe comunicar una enfermedad a una persona es un tema un poco diferente por los derechos que también tiene esa persona, Claro. ¿no?, a saber sobre su salud y sobre su vida, que donde más se usa esta regla, ¿no?, que es en las relaciones sociales, personales, es decir, no decir a nadie nada que no le ayude a su crecimiento es de sabiduría, ¿verdad? Pero claro, porque una persona, por ejemplo, si es tonta o si es fea, pues eso no lo puede cambiar fácilmente, ¿sabes? Porque es un tema genético, ¿no? Pero si una persona tiene una enfermedad, eso creo que es un caso distinto a donde más se Sí. mal usa, ¿no?, esta costumbre de la sinceridad, que es en las relaciones personales y sociales, ¿no? Sí, Gonzalo, y aquí de lo que vamos centrando el tema de lo que usted nos está diciendo.
alcanzar la maestría, ¿no? Alcanzar sí. ese proceso de evolución Mm. implica asegurarme en lo máximo posible de que mis palabras construyan paz en la otra persona. Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho fabulosamente bien. Nosotros siempre tenemos, o sea, el servicio, ¿qué es en el fondo el servicio? Pues ayudar a otra persona a alcanzar la paz. Eso es el servicio espiritual, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener ese propósito. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a dejar de reprochar, a no insultar en el tráfico, a no confrontar a las personas, a no discutir para imponer nuestro punto de vista egoico, que a lo mejor es el correcto, pero que en todo caso no tiene ningún valor el que lo impongamos, ¿no? Si la otra persona no lo comprende, ¿verdad? Por eso el servicio tiene que cesar ante cualquier resistencia observada en el otro, ¿vale? Por eso los grandes maestros, por ejemplo, Smelling y otros, dicen que el servicio solo se debe hacer cuando es solicitado, ¿verdad? Sí, Porque no podemos entrar como un caballo en una cacharrería, ¿vale? Claro, entonces, en ese sentido, sí creo que lo que tú has dicho es muy importante. Todo lo que digamos o no digamos tiene que ir encaminado a que la otra persona tenga la mayor paz interior posible, ¿verdad? Y todo lo que no sea eso es imposición de ego, es una sinceridad malentendida, en todo caso no es expresar el amor, ¿verdad? No es expresar el amor. Por eso, otras veces que hemos hablado de temas parecidos o de este tema, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces, imagínate que estoy con alguien y surge un tema, ¿no?, de conversación, y esa persona expresa una opinión que desde mi punto de vista pues no es acertada, no está ajá, alineada con el amor. Una frase que a mí me gusta mucho decir y que nunca causa ningún problema, ¿verdad? Y que te saca de muchas situaciones para no pelear, ni discutir, ni decir, oye, es que tú no tienes ni idea o lo que sea, ¿no? Es decir, desde tu punto de vista tienes razón. ¿Ruido? Claro. Porque sí, para estar acertado sobre una situación, un evento, lo que sea, lo más importante es tener el punto de vista adecuado, ¿no? Entonces, una persona que no comprenda que esto es una escuela de almas, que todo lo que ocurre sí, ocurre por amor y tiene una intención pedagógica. Entonces, esa persona, ante cualquier evento, lo va a ver de otra manera, va a tener otra percepción, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo le digo, desde tu perspectiva, tienes razón, no estoy mintiendo, ni estoy engañando a nadie, estoy diciendo, si yo tuviera tu perspectiva, también vería este evento de esta manera. No sé si me explico, ¿no? claro, El problema es que yo no tengo su perspectiva, ¿verdad? sí, Y que su perspectiva no es la correcta, pero yo eso no se lo digo, yo lo digo desde tu punto de vista, o la puedo incluso llegar a decir, hombre, si en vez de este punto de vista de lo que estás mirando, lo estuvieras viendo desde este otro punto de vista, ¿verdad que no lo verías igual? sí, ¿Ya está? Entonces, no le estoy diciendo que uno es mejor que otro, ni que él no tiene razón y yo sí, solo le estoy invitando a darse cuenta de que hay más de un punto de vista posible, ¿no?, ante cualquier situación. Y bueno, eso es una, digamos, una herramienta que a mí me ha dado buen resultado en el pasado, pues para evitar discusiones tontas que no sirven para nada, porque a partir de que otra persona se enroca o se cierra o dice que ese es su punto de vista y que no lo va a cambiar, pues a partir de ello no puede ser de servicio. Entonces, ¿para qué claro. perder el tiempo, la energía o discutir? Nada, pues me espero y a lo mejor en un futuro, pues sí cabe la posibilidad de Sí. proponerle otro punto de vista, ¿no? Y ahí viene el juego del pensamiento, Gonzalo, ¿no? Porque eso lo vivimos todo el tiempo, Sí, muy ¿no? claro. Escuchamos cosas que uno dice, wow. Pero entonces viene el silencio, que tal vez es el mejor aporte, Sí, y al sí, mismo tiempo viene esa observación del pensamiento, de mi pensamiento, claro. ¿no? Para darme cuenta de ciertas cosas. Le voy a colocar un ejemplo como este, como llegar a pensar, es que yo soy más inteligente, o es que o esta persona no es inteligente, o qué sé yo. No, viene esa compasión a nivel de pensamiento, Sí, sí. ¿no? Y esa autoobservación para darme cuenta de que precisamente esa experiencia también me está sirviendo a mí
para mi proceso evolutivo, o sea, porque Claro, si yo salgo y ataco a imponer una verdad que es mi verdad, que también puede estar equivocado, no, ahí estoy cometiendo un doble error. Primero, creer que él no, y la segunda es creer que yo sí. sí, claro. Es que eso para empezar. Vamos a ver, pero lo que pasa, mira, es que esto es un tema que también hay que aclarar, ¿no? Que creo que ya lo hemos tocado alguna vez en nuestras charlas, pero que no está mal repetirlo de vez en cuando porque a veces las cosas quedan así más comprendidas, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber, tú, yo y cualquiera, es que nuestras perspectivas son mejores que otras, pero peores que otras también. Me acuerdo que había un teólogo y un filósofo muy importante del siglo pasado que se llamaba Karl Rahner, ¿no? Que decía que los ángeles se partirían de risa de nuestras disquisiciones intelectuales, un poco como tú y yo nos partimos de risa de una conversación que pueda estar Sí, teniendo una nieta tuya con uno mío, no sé, de cualquier... Pues claro, ¿me sí, entiendes? sí, Claro, sí. es un poco así, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que estar conscientes es que por mucho que nosotros creamos que nuestras perspectivas son las correctas, nuestros puntos de vista son los correctos, por definición no lo son, porque hay otros niveles de conciencia más elevados en el universo, ¿ves? Luego siempre estamos por encima de alguien y por debajo de alguien, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que saber para mantener la humildad, ¿no? Ante las cosas, ¿no? Y ahora también es verdad que lo que no podemos caer es en el relativismo, en decir, todos los puntos de vista son igualmente válidos. Eso es falso, porque unos puntos de vista producen unos frutos que otros puntos de vista no producen. No sé si me explico, ¿no? Unos resultados que otros no producen. Con lo cual, tenemos que mantenernos en ese equilibrio. Es decir, hombre, yo he comprobado, he verificado que este punto de vista sobre los eventos produce más paz interior. Eso es verdad. O sea, de hecho, el que no tenga ese punto de vista no alcanza la paz. Es una verificación, es una experiencia, es un hecho comprobable, ¿vale? Pero claro, los niveles de paz que yo manejo no tienen nada que ver con los niveles de paz que manejan seres más evolucionados, que tienen unos puntos de vista todavía mucho más evolucionados que los míos, ¿verdad? Y de eso también soy consciente. Por lo tanto, no tengo ningún problema. O sea, sé que mis puntos de vista siempre van a ser superiores a otros e inferiores a otros, ¿vale? Y que por lo tanto yo estoy donde estoy en mi momento evolutivo y el que sabe eso es Dios. No, los demás tienen opiniones, ¿no? Pero claro, yo no puedo decir, oye, no sé, los puntos de vista de Hitler, por ejemplo, producían más paz a las personas y en el mundo que los míos. Pues no, evidentemente no, ¿vale? Eso no me convierte en superior a Hitler. Sí, Claro. ¿por qué? Porque a lo mejor Hitler tiene un alma más joven, que ha tenido mucho menos experiencias que yo y las pocas que ha tenido las ha aprovechado mejor o las siguientes que tenga las aprovechará mejor. O sea, porque no es mejor el que está más adelante en el camino. Yo creo que es mejor el que va más rápido por el camino. No sé si me explico, ¿no? Porque otros lo han podido empezar más tarde, ¿no? Entonces, es como yo resuelvo ese problema, ¿no? Evidentemente, hombre, creo que los puntos de vista o las perspectivas, por así decirlo, que tú y yo manejamos, pues son más elevadas, o sea, más evolucionadas espiritualmente que las que maneja un asesino en serie, ¿vale? Claro. Pero a su vez, esos puntos de vista son menos elevados de los que puede manejar un gran místico o un ángel o un ser de civilizaciones más avanzadas, ¿no? Entonces, estamos donde estamos en nuestro momento evolutivo y tenemos que evaluarlo, pero no juzgarlo. Pero no podemos dejar de evaluarlo, porque si no lo evaluamos, caemos en el relativismo, ¿no? Con lo cual, este tema es sutil, pero importante de comprender, ¿no? Ahora, el que yo vea y verifique y compruebe que a lo mejor mis perspectivas son más elevadas espiritualmente en cuanto a desarrollo espiritual que las de Hitler, no me tiene que llevar ni a despreciar a Hitler, ni a pensar que es peor que yo, no, simplemente, oye, mi nieto no es peor que yo, seguro que cuando tenga mi edad será más sabio que yo, estoy casi seguro. Pero bueno, tiene que tener mi edad porque si no, no ha podido tener tantos años de Claro, estudio, todas las experiencias. experiencias, estudios, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es el matiz, ¿no?
Por eso siempre decimos que hay que evaluar. Claro, yo me doy cuenta que hoy, al día de hoy, hombre, yo sé más filosofía que un nieto mío de 3 años, evidente, ¿vale? Pero también sé menos filosofía que un ángel, también es evidente, ¿entiendes? Entonces, claro, bueno, la cuestión es, cuando mi nieto tenga mi edad, ¿sabrá más o menos filosofía que yo? Eso es lo que podríamos. Y otra cosa es que yo no desprecio a mi nieto porque sepa menos filosofía que yo, o sea, porque eso ya sería juzgar, no evaluar, ¿no? Es ponerle una carga emocional a eso que es obvio y que estoy viendo, ¿no? Pero claro, si por otra parte pensáramos que el punto de vista de un asesino en serie es igual de elevado que el de Gandhi o el de Teresa de Calcuta, pues estaríamos cometiendo un grave error porque no sabríamos hacia dónde trabajar en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Gonzalo, cuando lo escuchaba hace un ratico atrás, usted decía, la sinceridad tiene que ir ligada de sabiduría, Claro. ¿no? Hay regiones del mundo donde la cultura ha confundido sinceridad con grosería, Bueno, donde voy diciendo lo que voy pensando. Y sí, parte de aquellas cosas que nosotros venimos a aprender en medio de la maestría es el relacionamiento con los demás, claro. Las ¿no? Que relaciones de amor, las claro. relaciones de amor, que ahí es donde aparece tanta dificultad porque la persona puede decir, es que yo soy sincero, pero yo he escuchado muchas veces esa frase. Mire, usted conmigo, yo le voy diciendo lo que pienso. Yo soy una persona sincera y directa y por donde va pasando, va ofendiendo a todo el que va por Claro, donde recorre, claro. porque confunde sinceridad con grosería. Ahí es donde viene la sinceridad sabia, Sí, ¿no? es Y que lleva paz en lugar de dolor. exacto. Es que cuando si una persona me dijera a mí, pues yo es que siempre voy diciendo lo que pienso. Y entonces yo le diría, pero cuando inevitablemente pienses alguna estupidez, como nos ha pasado a todos, también lo vas a decir. Entonces estarás expresando estupideces, ¿no? Entonces sí, tenemos que cambiar esa idea de que ser sincero es ser eso, espontáneo, decir siempre lo que nos pasa por la cabeza, por la mente, por lo que sea. Eso no es ser sincero, eso es ser ignorante. Ser sincero, como tú bien dices, es tener el propósito de ser de servicio a los demás, no intentar, o sea, no ocultar algo con la intención de manipular o engañar o perjudicar o sacar una ventaja propia. No, ocultas algo de lo que estás pensando cuando eso no le va a ser de servicio, no le va a dar paz o no va a hacer bien a la otra persona. Mira, como siempre, casi todas las cosas que tienen que ver con la corrección espiritual, o sea, con el alineamiento, con la ley del amor, están relacionadas con la puridad de intención, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo puedo omitir un dato, o sea, no decir algo, pero eso lo puedo hacer con dos intenciones distintas. La de sacar una ventaja yo porque la otra persona no lo sepa, o otra intención, que es no doy este dato porque esta persona va a perder la paz con este dato. No, no es que yo quiera sacar ninguna ventaja, ni yo quiera manipular, ni yo quiera sacar algún beneficio o librarme de un problema. No, simplemente es que esta persona con este dato no va a tener paz interior. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, como siempre o como casi siempre, fíjate que la cuestión no está tanto en qué hacemos o no hacemos, o decimos o no decimos. La cuestión siempre de fondo está con qué intención hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, ¿no? Ese es el tema. Sí, Gonzalo estaba recordando aquí algo. Yo voy escuchando lo que me encanta escuchar a mi amigo Gonzalo y lo voy escuchando. Al mismo tiempo la mente me va Sí, recordando claro. cosas que uno va a lo largo del tiempo leyendo y estaba recordando tanto una mentira amorosa Sí, que conocí, no sé en qué libro, porque eso fue hace mucho tiempo que lo leí. Hay un derrumbe. sí. Estaban en una mina, Ujú, excavando, haciendo su trabajo, explotando no sé qué mineral, y hay un derrumbe. ujú, Y al momento del derrumbe, todos sabían que el oxígeno era cuestión de tiempo claro. y sabían cuánto tiempo les quedaba. Ujú, Pero había uno solo de todos los que estaban ahí que era el que tenía el reloj. Los ujú, demás no tenían reloj.
Claro, Y le preguntaban a él todo el tiempo, ¿cuánto nos queda? cuánto Y él puede- siempre decía mentiras. claro. Lograron rescatar a todos con vida, menos al del reloj que sabía la verdad. Él murió y eso es Sí, una historia real, es una sí, sí, historia sí, sí, real. O sí, sea, sí, él sí, mentía todo el tiempo y los demás pues le creían, pero él sabía que el tiempo se agotaba. Él sabía la verdad, para sí, él se agotó el tiempo, para los demás no. Entonces ahí donde aparecen ejemplos como estos que uno dice, es un acto de amor, ¿no? sí, Hacia el otro, de paz, de sí, bendición, sí, a sí. pesar de que él va sabiendo que algo está sucediendo, pero los demás en su imaginario no estaba pasando eso. Pues sí, puede considerarse así, ¿no? Vamos a ver, también depende de cuál es el propósito que El uno busque, propósito, ¿no? claro. Claro, claro. Si el propósito es que todos salgan con vida, ¿verdad? Pues a lo mejor ese es el mejor camino, ¿vale? Ahora, si el propósito es que todos crezcan espiritualmente lo más posible con esa experiencia, pues ahí ya podemos dudar si ese es el mejor Claro, camino o sí, no. sí, Claro, sí, sí. ¿entiendes? Es que yo cuando hago y no, y tiene toda la razón y vamos a hacer este análisis, Gonzalo, que es importantísimo. Sí, claro, claro. Todo depende del nivel de conciencia. Claro, claro, Todo depende del nivel de conciencia. Usted lo hablaba hace un ratico atrás cuando usted decía, a mí en particular, a mí me gustaría esto, claro, su nivel de conciencia. Pero cada uno varía, ¿no? Va en diferentes niveles y claro. ante eso es donde termina siendo como un condicionante para saber si lo que estamos haciendo es un acto de amor o una equivocación amorosa. Claro, es que, pero vamos a ver, el problema es que, fíjate, si es una equivocación amorosa, pues tampoco pasa gran cosa para el que Sí, la comete, por la porque, intención, claro, por la intención, ¿ves? Entonces, claro. claro, entonces, eh, en mi caso, ¿verdad? Por mi comprensión espiritual sobre la vida, la realidad, el universo, lo que sea, ¿no? Lo que yo siempre, mi propósito es siempre crecer espiritualmente lo más posible y ayudar a otros a crecer espiritualmente lo más posible. Ese es mi principal propósito. Sí, Más todavía que yo conservar la vida o que otros la conserven, porque el propio Evangelio me lo dice, ¿de qué te sirve ganar la vida y perder el alma? ¿No? O sea, entonces, claro, entonces, por eso digo que antes de hablar uno o no hablar, o decir o no decir, uno tiene que preguntarse cuál es su propósito, ¿no? Y según cuál sea tu propósito, pues eso ya te dará efectivamente la manera más apropiada de actuar. En el caso de la mina que tú me estás contando, el propósito del que tenía el reloj era que todos los mineros posibles salieran con vida, ¿vale? Entonces, ese es un propósito muy digno, muy elevado y gracias a Dios, y de muy alto nivel de conciencia. Pero podría haber otro propósito todavía de mayor nivel de conciencia, que es cómo conseguimos que todos estos mineros hagan el mayor crecimiento espiritual posible en esta situación. Salgan o no salgan con vida. No sé si me explico, ¿no? sí, Claro. Y entonces, pues ahí es donde hay que ver, o sea, cuando estés en esta situación, la situación te lo dirá, porque, por ejemplo, si esos mineros son de un nivel de conciencia bajo todos, pues a lo mejor es mejor hacerlo lo que hizo ¿cómo se hizo? Claro, pero si ya tienen un mayor nivel de conciencia, a lo mejor es mejor decir, mira, tenemos un problema de oxígeno, cuanto más tranquilos y en paz estemos, menos oxígeno consumiremos, más Sí, aumentaremos las posibilidades de que nos rescaten, ¿verdad? Porque les daremos más tiempo a los rescatadores a llegar hasta aquí. Por otra parte, este accidente en la mina ha ocurrido por algún motivo. El motivo siempre es pedagógico y por lo tanto de esto tenemos que aprender algo y lo que tenemos que aprender es a estar en paz con oxígeno, sin oxígeno, vivos o muertos. Además, tenemos que comprender que morirnos no es ningún problema, sino una sí, maravilla, y volvemos a casa y por lo tanto aquí no hay ningún asunto, ni ningún problema. ¿Ves? Es otra manera de enfocarlo, depende cuál sea el propósito, ¿no? Y el mejor propósito, el propósito más elevado, no siempre es ese que te lleva a mantener la vida, sino ese que te lleva a crecer más rápido, ¿no?
Por ejemplo, está el caso famoso de Maximiliano Kolbe, ¿no? Que lo santificaron porque era un sacerdote, un monje, no me acuerdo, ¿no? Que en los campos de concentración de Auschwitz, pues él se puso en el lugar de un otro prisionero que iban a ejecutar, porque el otro tenía 4 hijos y una mujer y no sé qué, y él pues decidió dar su vida por la del otro, ¿no? Luego fíjate si no siempre el mantener la vida es el propósito más elevado que existe en el universo, ¿no? Si no, pues el martirio, por ejemplo, pues no sería una experiencia espiritual elevada, ¿no? Entonces, por eso te digo que todos estos temas hay que verlos siempre desde distintos posibles puntos de vista, ¿no? O perspectivas, ¿verdad? Estaba mirando aquí los comentarios, Gonzalo. Dime. Alguien hacía este comentario que se me perdió aquí en medio de tantos comentarios que tenemos. Y si yo me entero que alguien está haciéndole infiel a otra persona, ¿qué Sí. debo hacer? Uf, Digo, no digo, hablo, no hablo. Si me claro. preguntan, ¿qué debo responder? Es Es, que, es- es que es creo complejo, ¿ah? que es complejo, es que creo que no hay una respuesta adecuada para todas las situaciones, ¿no? De infidelidad. Sí, Creo que claro, eso claro, no es lo mismo. Cada una tiene su historia. tiene Sí, sus características, cada sí, persona tiene sus distintos niveles de conciencia. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a ver, yo soy partidario de que ante niveles de conciencia altos o suficientemente altos, siempre es bueno manejar los hechos, o sea, gestionar los hechos, porque las cosas están ocurriendo para que tengamos una experiencia de aprendizaje, ¿no? sí, Entonces, si una persona está siendo, por ejemplo, infiel, bueno, pues la otra persona tiene que aprender de cómo va a gestionar esa infidelidad de su pareja. Va a ser capaz de perdonarle, no perdonarle, tratarle con amor, tratarle con odio, o sea, cómo va a reaccionar. Claro, si no conoce el hecho, no puede tener la experiencia de aprendizaje de alguna manera, sí, ¿no? Por otra parte, ese tipo de cosas siempre acaban saliendo antes o después en las relaciones porque eso es así, ¿no? Entonces, pero por otra parte, tampoco, por ejemplo, imagínate que por ejemplo, si ese no es lo mismo que esa pareja tenga hijos o que no los tenga, o que, ¿entiendes? Porque claro, a lo mejor, o sea, o sea, mira, lo bueno de tener un nivel de conciencia alto es que te evita estos análisis. Es decir, claro. cuando el nivel de conciencia es medio, uno tiene que pensar con la cabeza, ventajas, inconvenientes, beneficios, daños, y muchas veces llegas a la parálisis por análisis, ¿no? Sí, Cuando el nivel de conciencia es muy alto y está ocurriendo algo así, creo que inmediatamente ves lo que conviene hacer en esa situación, que puede no ser lo mismo que en otra. No sé si me... ¿Vale? Y entonces, esa es la gran ventaja del nivel de conciencia alto, que incluso en ese tipo de situaciones siempre aparece con claridad cuál es la manera más conveniente de actuar. sí. Sí. Gonzalo, y recortando sus palabras en algunos de los tantos encuentros que hemos tenido, que usted decía, si esta situación la estuviera viviendo el Maestro Jesús o Claro, Gandhi, ¿cómo claro, actuaría? claro, ¿No? Ese es un razonamiento que es bien interesante. claro, claro. Por ejemplo, yo ante un tema de ese de la infidelidad, ¿no? Que tú dices, ¿no? Imagínate que me entero de unos amigos y tal. Yo probablemente lo que haría es ir a hablar con la persona que está siendo infiel, no con la persona que está sufriendo la infidelidad. ¿Ves? Y Sí, entonces con la persona que está siendo infiel, pues a lo mejor tomaría un café con él o con ella y le diría, mira, creo que es mejor pues que esto se lo digas a tu pareja, antes o después esto se va a saber, si se sabe por otros caminos que no sea el tuyo propio, la reacción siempre va a ser peor y bueno, tú has tomado esta decisión, ahora tienes que afrontar las consecuencias y aprender lo que te venga a enseñar y ya está. Eso es lo que primero que creo que intentaría, o sea, más que ir a hablar con la persona que está sufriendo la infidelidad, iría a hablar con sí, la que lo está cometiendo, ¿vale? claro. Creo, ¿vale? Pero, insisto, tengo que ver qué tipo de persona es, qué situación se trata.
y hasta qué punto me corresponde a mí o no, ¿entiendes? Intervenir en ese caso, que también hay que evaluarlo, ¿no? Porque no siempre corresponde, ¿no? Sí, Intervenir en determinadas situaciones. Por eso te digo que es difícil dar una... En sí, esto, cada para mí, caso tiene su es contexto, claro. difícil dar una respuesta taxativa. Siempre Genérica. 100%. Sí, Bueno, estamos de depende. acuerdo. Sí. Hay personas nuevas que están con nosotros hoy, mi querido Gonzalo, que no conocen a Gonzalo Rodríguez Fraile. Bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a este programa que hacemos semana tras semana. Este es el encuentro número 86, si estoy bien, Gonzalo, ¿cierto? Sí, mira, creo que alguien me ha dicho que no sé si hemos repetido una numeración, o sea, que ahora ya no sé si es el Ah, 85, el bueno, 86 o el voy a 87. revisarlo. Pero Voy tenemos a que revisarlo, revisarlo es porque probable. creo que puede haber una numeración que la hayamos o De repetido o pronto, yo saltado me a haya mitad. equivocado aquí, sí. Si no es Pero el estamos 86, estamos en sí, ese 80 y rango. tantos, Habrá, si nos, una si, más o menos, como sí, sí. decimos nosotros en Colombia, si me peleé por una, ha sido por una solita. Pero mira, sí, No, sí, sí, que hay sí, un sí, numerito más, sí, pero sí. lo que quiero decirles a las personas que están llegando aquí por primera vez, atrás de esto, para poder comprender todo lo que estamos hablando, hay todo un contexto, toda una cantidad de contenido que es bellísimo, que los invito y lo estoy promoviendo ahora, Gonzalo. Estoy entrando en un momento donde quiero, de alguna manera, ese quiero es del deseo, ¿no? Ya le toca uno con cada palabra tener mucha atención, pero mi intención y mi propósito es que muchas personas más conozcan todo lo que hemos venido haciendo. Alguien escribía hace un ratico atrás, ¿y dónde consigo una escuela para despertar? Ahí estamos en la escuela. Sí. Esto es una escuela que se llama Espiritualizarse, donde todas las semanas se está trabajando, sirviendo, ayudando. Hay libros que Gonzalo ha donado, que ha regalado todo su trabajo, su investigación para el beneficio de esta comunidad. Ustedes tienen en pantalla este número que están observando. Ahí pueden ustedes escribir. Si quieren escribirnos, yo quiero saber todo el trabajo que han hecho con Gonzalo. Le enviamos toda la lista de reproducción. Todos los 86 o 87, ya entré en duda yo también. 87 encuentros los van a recibir y véanlo uno por uno. Los testimonios para quienes están llegando aquí por primera vez, y además le pido a las personas que nos están viendo que llevan tiempo con nosotros, regálenme un testimonio de 30 segundos, no más de 30 segundos, 30 segundos de cómo estos encuentros con Gonzalo le han cambiado la vida, cómo le ha ayudado en su vida. Y me lo envían por favor a ese WhatsApp, 30 segunditos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy pensando, Gonzalo? Hoy amanecí con ese pensamiento dándome vueltas todo el tiempo en la cabeza y eso significa que de arriba me están diciendo, hey, hay que hacer Sí, caso, sí, sí. ¿no? Hay muchas personas que están dando vueltas, que están enredadas en su vida y que no saben por dónde coger. Y aquí hay una oportunidad que sin dogmas, aquí no, esto no es una religión, ni estamos trayendo nosotros a alguien para que diga es que usted tiene que pensar de esta manera. No, después de tanto escuchar su propia alma le va haciendo entender tantas cosas lindas que lo llevan a un proceso de vida distinto. Entonces, los que quieran, por favor, los que quieran, un videito, 30 segundos, me lo envían acá. Yo llevo tanto tiempo, mi vida ha sido esto, papá, y vamos a empezar a promoverlo. Y los que están aquí por primera vez, que quieran, los libros de Gonzalo pueden pedirlos a ese número y también pueden pedir que se le envíe la lista de reproducción de todos los encuentros con Gonzalo Rodríguez Fraile, que además para el alma es una delicia. Eso es así como las mujeres dicen, un postre es lo más delicioso del mundo porque el dulce les gusta. Al alma escuchar esta información le encanta porque nos libera del sufrimiento y nos enruta en la paz y el amor. Mi amigo querido, aquí ya me están diciendo cuál es el que estoy repetido. Bueno, vamos, por favor, ayúdenme en toda la comunidad. El repetido es tal, me lo escriben ahí y yo inmediatamente entro a corregir. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Celebro siempre que tenemos la oportunidad de estar juntos acá y al mismo tiempo digo, otro viernes. Otro ¿Cómo bien. pasa? Muchas gracias. Gracias a todos vosotros, a vuestra disposición y siempre que queráis, ¿vale? Ya lo sabes. Gracias, Gonzalo. A toda la comunidad un inmenso abrazo.
Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su cariño y su confianza. Me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida.